Las cartas de Pablo nos llaman a vivir en Cristo. En Colosenses y Filipenses aprendemos gozo y fe. En Corintios, unidad y amor. En cada iglesia, Dios forma su pueblo. Y hoy, su palabra sigue hablando a nuestra vida. Lecciones de la Biblia con el pastor Estuardo Guerra. En Lecciones de la Biblia vamos a presentar el resumen de la lección número 4. Creciendo en nuestra relación con Dios. Ese es el estudio de esta nueva temporada. Esa relación debe ser más fuerte, más estrecha, más duradera. Ese es el objetivo de los estudios que tenemos constantemente durante estos 3 meses. Algo que nos va a ayudar a consolidar esa relación, a que pueda crecer, a que se alcancen los objetivos, es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso esta lección número 4, el estudio es en la palabra de Dios. Hagamos un poquito de historia. ¿Has leído que la Biblia en un momento llegó a ser prohibida? Que el ser humano no pudiera leerla. ¿Quién se ha encargado de eso? El enemigo. ¿A través de quiénes? De instrumentos. Hasta de la misma iglesia en un momento. Las escrituras estaban solamente en latín, no estaban en el idioma que el pueblo podía leer. Hubo decretos de que aquellos que estuvieran traduciendo la Biblia debían morir, o quienes se encargaran de hacerla accesible a las otras personas por medio de ejemplares o párrafos. Y así murieron muchos, como los valdenses y aquellos primeros reformadores que intentaron que la Biblia llegara al pueblo, porque sabían del contenido de la Biblia. Y no tener acceso a la Biblia estaba haciendo del pueblo personas ignorantes y personas que no podían tener entonces conocimiento del plan de Dios para sus vidas, mucho menos una relación con Dios. Pero hagámonos una pregunta ahora, después de saber un poquito así de la historia. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? Muchos murieron por la Biblia. Muchos dieron su vida, su tiempo, sus recursos para que se propagara la Escritura. ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? ¿Es algo importante? ¿Dedico tiempo a estudiarla? ¿Considero que es verdaderamente la palabra de Dios? ¿Me acerco a Dios? ¿Siento que me ayuda mucho en mi vida espiritual? ¿Qué lugar ocupa? Recuerda, Dios quiere hablarte, enseñarte, animarte, desafiarte, guiarte, todo. Dios quiere darnos esperanza. Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida y es a través de su palabra que nos habla. Ya dijimos que hay un enemigo que se ha encargado de que la Biblia no llegue a la mente de las personas. No lleguen a leerla. Hoy en día la Biblia la puedes encontrar en muchas versiones, en ejemplares escritos. También la puedes encontrar en digital. Tienes tu dispositivo móvil y ahí está. Tienes una computadora, ahí está. Tienes otros recursos, ahí está la Biblia. O sea, está al alcance de los seres humanos. Ahora no es prohibida, solo que ahora no es leída. Eso es lo que el enemigo se ha encargado ahora. Sí, tienes la Biblia, pero no tienes que leerla. Está bien con que vayas a la iglesia, está bien con que escuches un predicador. El cansancio, la apatía, la duda, hace que no leamos la Biblia.
Llegamos tan agotados que cuando comenzamos a leerla tenemos ya sueño o lo dejamos para otro día, no es tan importante. Tenemos materiales para estudiar la Biblia, cursos, y no hacemos de la Biblia algo que se convierta en un elemento indispensable para nuestro crecimiento, en un alimento que Dios ha provisto para nuestra vida espiritual. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros y la Biblia es uno de esos instrumentos por los cuales Dios nos habla, Dios nos nutre, Dios nos revive, porque Él ve nuestra condición y Dios dice, yo quiero hacer algo en tu vida. Ahí está un ejemplar de la Biblia, léelo. Te digo, la Biblia está ahora en páginas, está de una manera virtual, pero lo que necesitamos los seres humanos es que la Biblia esté en nuestro corazón. ¿De qué sirve que yo tenga 8 o 10 ejemplares de la Biblia? ¿De qué sirve que yo tenga tantas versiones en un dispositivo cuando la Biblia no está en mi mente ni en mi corazón? La Biblia debe estar en nuestro corazón. Si está en nuestro corazón, entonces las cosas van a ser diferentes. Descuidar el estudio de la palabra de Dios afecta nuestra relación con Él. No hay una conexión, no hay una cercanía, no se profundiza esa relación, no crece, porque descuidamos el estudio de la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia es inspirada por Dios y que leer las Escrituras nos va a hacer sabios para la salvación. Y si alguien no lee la Escritura, entonces no va a ser sabio. ¿Qué va a ser? Un ignorante. Y entonces se va a entender mal muchas cosas. Hay quienes se atreven a hablar de Dios sin haber leído las Escrituras. Hay quienes sacan conjeturas, conclusiones y dicen, esto es así. Y no han leído las Escrituras. Dios ha dejado las Escrituras para que seamos sabios y conozcamos su plan de salvación. Conozcamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No vamos a poderlo conocer todo, porque hay una enorme distancia entre lo que Dios piensa y lo que Dios hace con lo que nosotros podíamos llegar a comprender. La Escritura dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son diferentes mis caminos y mis pensamientos con los de nosotros los seres humanos, dice Dios. Así que debemos acudir a la Biblia no queriendo manipular lo que la Biblia dice. Algunos se acercan para leer nada más pasajes que les gustan. Algunos para poder sacar una conclusión de algo que ya tienen en mente. Tienen sus prejuicios y entonces no van a leer lo que la palabra de Dios dice respecto a eso, sino que van a leer otras porciones. La Biblia es un todo y así como un todo debemos verlo. O sea, fue escrita como un todo. El mismo Dios inspiró toda la Escritura. Antiguo, Nuevo Testamento, cada uno de esos libros fue inspirado por Dios. Entonces, cuando vemos la Biblia como un todo, como un mensaje de Dios para el ser humano, para mostrarnos cómo es Él, para conocer sus planes, sus pensamientos, entonces vamos a poder crecer espiritualmente cuando lo veamos así. No tratemos de buscar solo lo que nosotros queremos, sino vayamos a la Biblia con humildad, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. El entendimiento que Dios quiere darnos a través de su Espíritu nos va a ayudar a comprender las Sagradas Escrituras. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dios no quiere controlar nuestra mente. Dios quiere llenar nuestra mente de su vasto conocimiento, para que así nosotros podamos comprender mejor sus planes, por qué existimos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo en este mundo. Todo eso es información que tiene las Sagradas Escrituras y Dios quiere llenar nuestra mente de esa información. Dios no pasa por alto la razón humana. Dios no obliga a ninguno, no fuerza a nadie. Dios deja que nosotros razonemos y tomemos nuestras propias decisiones. Él nos invita a someternos a su palabra y a su sabiduría, a conocerlo más a Él, a acercarnos
Y a través de lo que leemos, estudiamos y profundizamos, entonces vamos a comprender más de sus planes. Muchas veces nos sentimos autosuficientes. Decimos, no, yo ya lo sé. No tengo que leer ese pasaje, ya recuerdo qué dice. Cuando nos sentimos así, descuidamos una relación con Dios. Consideramos que nosotros tenemos el conocimiento necesario, la experiencia ya nos ha enseñado, y entonces no acudimos a la Biblia. ¿Cuán diferentes serían nuestras vidas? ¿Cuántas cosas en nuestra vida serían distintas si hubiésemos consultado la Biblia antes de tomar una decisión? Pero no lo hicimos. Consideramos que teníamos experiencia, que ya sabíamos qué iba a suceder, que a otros les había pasado esto, entonces nosotros también. Y no fuimos a la Biblia, cuando allí Dios tenía algo para nosotros. La Biblia presenta el plan de Dios. La Biblia presenta el carácter de Dios. La Biblia nos habla de Dios, del corazón de Dios. Vamos a encontrar allí un mensaje para nosotros. La Biblia es la verdad. En la Biblia está la verdad del Evangelio y en la Biblia vamos a encontrar a Jesús, que es la verdad. ¿Cómo vamos a acudir a la Biblia? Con sencillez, con humildad, y entonces allí vamos a conocer más de Jesús, que es la verdad, que es el camino, que es la vida. Y vamos a conocer más de esa verdad que Dios quiere que conozcamos para que tengamos una mejor relación con Él. Aunque muchos hoy dicen que la verdad ya no existe, que la verdad ya ha muerto, que lo que importa es lo que tenemos, que esas son filosofías, que esas son cosas del pasado. Bueno, filosofías que ellos tienen son las que hacen que muchos ya no estudien la Biblia, que nada más las personas se han vuelto consumistas, materialistas, secularistas. Eso es lo que está dominando el humanismo, pensando solo en el ser humano y no lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Pero veamos qué puede hacer la Biblia en cada uno de nosotros, por qué la relación puede crecer y transformar nuestras vidas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Quedémonos en esto. La palabra de Dios no es un libro, no es un tratado, no es biografías, son historias nada más. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y es como espada, más cortante que una espada, dice, que penetra. Si sabemos que es viva, entonces puede realizar cosas maravillosas en nosotros. Porque puede entrar hasta nuestra alma. Es viva y eficaz, o sea, va a lograr su objetivo, que nosotros conozcamos más a Dios. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Así que nosotros debemos tener esa certeza que leer la Biblia va a producir cosas grandes en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué a veces no sucede lo que estamos diciendo? ¿Por qué si la palabra de Dios es viva y eficaz, no hay esa transformación en muchos? Depende con qué actitud nos presentemos ante la palabra de Dios. Dice uno de los versículos de la primera carta a los Corintios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aunque lea la Biblia, no las entiende. Aunque haya un mensaje sencillo, no lo comprende. Se rehúsa, dice, no es cierto, es imposible que Dios pueda hacer estas cosas. Duda de lo que está allí. Acude a ella con una mente de hombre natural. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Con un corazón abierto, con la súplica a Dios para que su Espíritu nos ilumine. Y dice el pasaje, porque para él esas cosas que están escritas como un hombre natural piensa que son, ¿qué? Locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Te digo, la Biblia no es un libro
de tratados, de instrucciones, de enseñanzas. Es algo espiritual su mensaje. No es solo información, no solo son historias, relatos, biografías. Es espiritual su mensaje. Entonces debemos acudir a la Biblia espiritualmente, porque así podremos discernir el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Solo cuando acudamos a la Biblia con una mente espiritual, entonces vamos a comprender las cosas espirituales que ahí están escritas. De lo contrario, lo veremos como historias, como información, como fechas, como datos, genealogías y otras cosas más que tienen las escrituras. Pero si acudimos a ella con una mente espiritual, entonces vamos a ir extrayendo los mensajes espirituales que Dios tiene para nosotros. Uno de los grandes propósitos que la Biblia quiere que se logre en nuestra vida es que entendamos que esa relación que Dios quiere tener con el ser humano debe ir creciendo. La Biblia nos va a decir, mira, tu relación se está muriendo. La Biblia nos va a decir, tu relación es solo superficial. La Biblia nos va a decir, tu relación no es muy buena. Mira lo que está pasando en tu vida. Entonces la Biblia cumplirá su propósito cuando nosotros reaccionemos ante la descripción, ante la evaluación de Dios, ante lo que la Biblia nos dice y nos presenta cómo está nuestra relación. Si nosotros acudimos con humildad a la palabra de Dios, como lo que realmente es, lo vamos a percibir. Es la palabra de Dios. No es solamente un tratado de instrucciones morales, no. Es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. No regresa vacía. Entonces le diremos a Dios que nos hable. No solo vamos a leer lo que dice, sino también vamos a poder escuchar lo que Dios dice. Vamos a poder interactuar con Él a través de la Biblia. Y entonces esa relación se va a consolidar. Va a ser más firme, más duradera. Hay un texto en el libro de Mateo que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablas con tu familia? ¿De qué hablas con tus compañeros de trabajo? ¿Qué es lo que publicas? ¿Qué es lo que dicen tus dedos cuando estás en las redes sociales? ¿Qué presentas? Lo que hay en el corazón. Si en el corazón hay frustración, hay cansancio, hay estrés, pues eso va a incidir, esos factores, ese ambiente va a incidir en lo que decimos. Y tú puedes ver en las redes lo que colocan las personas. Dice, esta persona de plano estaba enojada, o esta persona estaba frustrada, o esta persona estaba viviendo una situación muy difícil. Cuando nuestro corazón rebosa, está lleno de amor porque conoce a un Dios que le ama, un Dios que ha hecho grandes planes para su salvación, un Dios que tiene pensamientos no solamente para nuestra vida terrenal, sino para una vida eterna. Cuando conoce a un Dios que le habla a través de la Biblia, que no lo deja solo, sino conoce a un Dios a través de la Escritura, que ese Dios le dice, esto lo tengo para ti, te ayudo, te quiero fortalecer, te quiero animar, te quiero llenar de esperanza. Entonces, nuestro corazón, si está lleno de eso, entonces de eso vamos a hablar. Nuestras palabras van a ser distintas a las que ahora estamos pronunciando. En la Biblia vamos a encontrar lo que dice el corazón de Dios. De la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. De la abundancia de nuestro corazón escriben nuestros dedos. Publicamos, hablamos a través de las redes. Y en la Biblia vamos a conocer lo que dice el corazón de Dios. El corazón de Dios que te dice, te amo. El corazón que te dice, hijo mío, escucha mis palabras. El corazón de Dios que te dice, arrepiéntete de lo que estás haciendo. El corazón de Dios que nos dice, cree en mí, tengo algo especial para tu vida. El corazón de Dios nos dice muchas cosas para que nosotros, mientras estamos en este mundo, podamos seguir adelante. Cuando tú escuchas a una persona con la cual deseas estar en una relación, tienes una interacción con esa persona,
se encuentran continuamente con esa persona, se escriben continuamente con esa persona, entonces la relación va creciendo. Cuando nosotros vamos a la Biblia con humildad, con sencillez, queriendo escuchar la voz de Dios, vamos a oír la voz de Dios. Cuando leemos para interactuar con el Señor, vamos a crecer espiritualmente. Cuando acudimos a la Biblia como ese mensaje que Dios tiene para mi vida, es algo personal para mi vida espiritual, entonces vamos a crecer. Es fundamental para nuestra relación con Dios que leamos constantemente las Escrituras, que no acudamos a ellas ocasionalmente, que sea nuestro alimento de todos los días, que acudamos a ella con hambre, con necesidad, con deseo de escuchar a un Padre que me ama, a un Dios que me ha creado y está conmigo, a alguien que tiene grandes planes para mi vida, a alguien que está ayudándonos a avanzar mientras estamos en este mundo con dificultades, a un Dios que nunca nos ha abandonado, a un Dios que tiene grandes planes que se van a concretar muy pronto. La Biblia, pues, es indispensable para tener una buena relación con Dios. Es como Dios nos habla, escuchémosle, y que nuestra relación pueda crecer. A medida que leemos la Biblia, que escudriñamos las Sagradas Escrituras, va a ser más fuerte esa relación, va a ser más firme, más duradera, y cumplirá su objetivo de que estemos siempre conectados con Dios, cercanos con Dios, y muy pronto viviendo con Él. Agradecemos a Dios que nos ha permitido presentar este resumen de la lección número 4 de esta temporada, Lecciones de la Biblia. Tiene como objetivo este trimestre que nuestra relación con Dios pueda crecer. Sigue aprendiendo la palabra de Dios a través de la presentación que se hace a través de Unión Radio, a través de Spotify, los podcasts, a través de UR Play y a través de todas las redes sociales. Siempre vamos a encontrar un mensaje basado en la palabra de Dios. Estás invitado a asistir a la iglesia adventista donde estés o a la que decidas ir, y que cuando tenga la oportunidad de llegar a ese lugar puedas decir: voy a encontrarme con el Dios de la Biblia, con el Dios que me habla a través de su palabra y con el Dios que también te puede hablar en su casa cuando estemos frente a Él. Vamos a finalizar este estudio con palabras de oración. Gracias, Señor, por permitir que nosotros tengamos acceso a tu palabra. Sabemos que es viva y eficaz y puede transformar nuestra vida. Y muchos ya hemos experimentado cosas maravillosas que tú haces en nosotros, cómo nos alientas, cómo nos animas, cómo nos ayudas a entender las cosas, a reflexionar antes de decidir, a confiar en ti cuando las cosas son inciertas y saber que tú tienes planes que deseas concretar muy pronto para nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor, a leer tu palabra constantemente. Y si por alguna razón hemos descuidado, no hemos acudido a tu palabra, hemos dejado que pasen los días, pues ya sabemos qué puede pasar, pero no queremos que eso continúe. Queremos que en medio de este mundo, con dificultades, con escasez de tiempo muchas veces, podamos ir a tu palabra, que allí podamos recibir esa agua de vida para avanzar en nuestra vida cristiana. Que tu palabra siga siendo esa semilla que está en cada corazón. Que tu palabra siga creciendo en nosotros, de manera que así crezca también nuestra relación contigo y muy pronto se cumpla tu plan de que todos estemos contigo en el reino de los cielos. Gracias por escucharnos, oh Dios. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.